Después de la misa fúnebre, el cuerpo amortajado de Pedro fue sellado en un sarcófago en el cementerio junto a Santa María la Nueva. Con el tiempo, sus huesos yacerían debajo de una baldosa en la iglesia, cerca del altar donde Fortuny se había consolado justo antes de que su vida dejara de tener sentido. En los 4 meses transcurridos desde entonces, nadie había visto al asesino don Blas, a pesar de que el juez había colocado centinelas en cada puerta de la ciudad. Fortuny mismo había hecho un viaje a Toro. Preguntó a todos los que vio en la plaza, en la colegiata, en el mercado, cerca del Alcázar, y ninguno dio aviso del asesino. De nuevo en Zamora, Fortuny visitó todas las puertas de la muralla de la ciudad al menos una vez al día para preguntar a los guardias si habían visto algo. El único lugar que no había vuelto a pisar era la iglesia de Santa María la Nueva. A María no le importaba la devoción de Pedro, ni la de Fortuny, ni la de Aminta, a pesar de las misas a las que habían asistido y pagado durante tantos años. Fue la única explicación. Si no, ¿por qué habría dejado morir a Pedro? Fortuny ya no se dignaba a asistir a la iglesia. Fortuny invitó a la hermana de Aminta a vivir con ellos para aliviar el silencio y recuperar algo de vida en la casa. Las 2 mujeres hacían las tareas del hogar en silencio y preparaban platos que nadie comía. A diferencia del padre de Pedro, las hermanas no habían perdido su devoción y salían todos los días para asistir a misa. Fortuny no soportaba el silencio durante esas horas, por lo que la casa quedaba vacía mientras deambulaba por las calles, evitando a los vecinos bien intencionados, estudiando los rostros en busca del asesino de su hijo. No había visto a don Blas más que 1 o 2 veces en la distancia, pero estaba convencido de que reconocería al hombre por la sombra de maldad que seguramente acechaba detrás de sus ojos. Matar a Pedro le habría dejado una huella imborrable, y con esa señal, Fortuny reconocería en quién vengarse. El paso de los días lo marcaba el pensar en un sinnúmero de torturas para castigar a don Blas. Si Fortuny lo encontrara un lunes, ataría a don Blas a 2 caballos y los haría correr en direcciones opuestas. Dejaría que el asesino sin brazos se desangrara en la calle, como había hecho con Pedro. Si el día predestinado fuera un martes, don Blas sería ahorcado de un árbol en el bosque de Valdeoro, tragando bocanadas de aire, luchando por vivir en una terrible imitación del esfuerzo de Fortuny por comprender por qué Pedro había tenido que sufrir cuando había sido tan bueno y devoto. Si fuera miércoles, requeriría el hacha de un verdugo. Fortuny imaginó el placer de arrojar la cabeza sin vida del traidor desde el castillo para que rodara por el campo de la verdad y se pudriera bajo un sol que salía implacablemente todos los días sobre un mundo sin Pedro. En un jueves, Fortuny le pediría al señor de Zamora que no alimentara a sus perros de caza durante 1 o 2 semanas para darles el placer de desgarrar miembro a miembro al impenitente traidor asesino hasta que no fuera más que excremento canino. Si Fortuny se encontrara con Blas un viernes, ataría al criminal indigno y le sacaría el corazón con un cuchillo de carnicero. Amordazaría al asesino para que tuviera que ahogarse con sus propios gritos de dolor y terror, exactamente como lo hacía Fortuny todos los días. Momentos antes de morir, Blas entendería algo del dolor que le había causado a la familia de Pedro. Quizás sería suficiente. Un día frío de invierno, Fortuny se envolvió en su capa y fue a hablar con los guardias de las puertas del obispo, de la traición, del mercadillo y de San Martín que hacían sus rondas regularmente. Ese día fue diferente porque no creía ver a Blas acechándolo en cada esquina, debajo de la gorra de cada hombre. El hijo del alcalde, amigo de Pedro, lo saludó en el camino a Santa María la Nueva, y Fortuny no evitó su mirada. No entendía qué podría ser tan diferente mientras caminaba. En la puerta de la feria habló largamente con los guardias, pero no habían visto ni oído nada que hiciera que ese día fuera diferente a cualquier otro. Les dio las gracias y continuó por el largo tramo de la muralla sin puertas. A medida que se acercaba a la puerta de San Torcuato, su pulso se aceleró. No supo por qué hasta que dobló la esquina. Los guardias de San Torcuato habían atado a un hombre por las muñecas y los tobillos y lo sujetaban en un intento de liberarse de las ataduras. Fortuny intentó mirar a los ojos del hombre. ¿Llevaba escrita la muerte de Pedro allí? «Don Fortuny, lo tenemos», dijo uno de los guardias. «¿Este es don Blas de Toro?», dijo Fortuny. No recordaba haberlo visto ni de lejos. No habría reconocido a ese hombre incluso si se hubiera acercado y presentado. «Llegó entrando por la puerta como si fuera el más inocente de los hombres», dijo el otro guardia.
Pero no os preocupéis, lo tenemos. Es todo vuestro. Fortún agarró la cuerda atada a las muñecas del hombre y tiró, obligando al prisionero a acercarse. Los ojos de Blas estaban prácticamente cerrados en una mueca, pero este debía ser el hombre que había matado a Pedro. Fortún asintió. Los labios de Blas se curvaron con desdén, luego escupieron un pegote empapado en vino que aterrizó en la nariz de Fortún. Era la señal que necesitaba. Tiró del cordón, forzando al prisionero a seguirlo. Era sábado. No había preparado una venganza para un sábado. Lo adecuado sería llevar al asesino al lugar donde había muerto Pedro y apuñalarlo en el mismo lugar, con su cuchillo de comer, si no tenía otra cosa. Se dirigió a la puerta de San Martín, siguiendo la misma ruta que había tomado el día en que Pedro murió. El prisionero tropezaba constantemente con las ataduras de los tobillos y gritaba una y otra vez: «¿A dónde me lleváis?». El ruido atrajo a una multitud de comerciantes, sirvientes y niños. Fortún sabía que Aminta estaba en misa, gracias a Dios. Así se enteraría de la buena noticia sin tener que presenciar la violencia. La gente se dio cuenta de lo que sucedía, y buscando piedras en el suelo o verduras en los puestos, se las arrojaban a Blas alegremente. «¿Qué he hecho?», gritó Blas. Esquivando una piedra dirigida a su cabeza, perdió el equilibrio y cayó por la pendiente. Fortún corrió a agarrar la cuerda que se le había escapado de las manos. Ayudó al hombre a ponerse de pie. «¿Qué tenéis contra mí?», preguntó Blas. Fortún vio que realmente no sabía. Se sintió obligado a darle al hombre un momento para reflexionar sobre sus acciones. «Mataste a mi hijo Pedro, ¿no?». «Oh», dijo Blas, y su rostro se iluminó por la sorpresa. «¿Era vuestro hijo?». Fortún lo tomó como una confesión. «Quería a Pedro más que a mi propia vida. Si alguien tenía que morir, debería haber sido yo. Ahora me has condenado a esta sombra de vida que no quiero vivir. Te llevo al lugar donde mataste a mi hijo para no darte menos de lo que mereces por una muerte como la de Pedro». Blas se volvió, tiró de la soga con un gruñido y volvió a caer al suelo. Agitaba las piernas entre la nieve y el barro, pero no pudo levantarse ni huir. La multitud había bajado por la pendiente y, a petición de Fortún, un carnicero y su aprendiz levantaron al delincuente y lo llevaron detrás de Fortún. Ignorando el alboroto de la multitud, avanzó hacia el lugar de la ejecución como si lo hubiera ensayado cientos de veces. La muralla y la torre de la catedral se alzaban sobre la plaza de la iglesia en el barrio de Olivares. Para Fortún, la única diferencia con aquel día de hacía 4 meses era que la nieve cubría la calle donde había estado su hijo. La multitud entró en la plaza y los carniceros pusieron al prisionero en pie. Fortún imaginó claramente la forma en que Blas yacería indefenso, desangrado lentamente por el frío. Si las autoridades no se deshacían del cuerpo, aún podría estar allí durante la Semana Santa, proclamando silenciosamente el crimen imperdonable del caballero. La mirada de Fortún se dirigió al pórtico de la iglesia. 3 arcos con esculturas en un semicírculo perfecto representaban todos los animales conocidos de la tierra, las exuberantes enredaderas del paraíso y 12 actividades humanas diferentes. Un calendario de la vida y las ocupaciones mundanas. En el centro del arco interior, alguien había tallado recientemente un nuevo relieve y pintado el fondo de azul cielo, mientras que la imagen principal era más blanca que la nieve del suelo. Un cordero pascual, un inocente para el sacrificio, como Pedro. Fortún se sintió obligado a entrar. «¿Lo va a matar dentro de la iglesia?», preguntó el aprendiz de carnicero. «No creo que esté permitido», dijo el carnicero. Siguieron a Fortún con el preso, los demás se apiñaron dentro y llenaron la nave vacía. Los nichos de la iglesia estaban ocupados por santos varones, pastores y agricultores como los hombres que asistían a las misas. Un sacerdote salió de la sacristía con una vela casi tan alta como él. «La misa no comienza hasta dentro de 1 hora», dijo. «No os conozco. ¿Quiénes sois?». El cura se acercó a los carniceros y al preso y hablaron, pero Fortún no les prestó atención. Había visto lo que no sabía que estaba buscando. En el rincón cerca de la sacristía, una pequeña imagen de madera de Santa María extendía las manos como si le pidiera algo a Fortún, su antiguo devoto. No se parecía en nada a la imagen del altar mayor de Santa María la Nueva.
Mientras esa Madre de Dios estaba sentada en un trono dorado con su Hijo en el regazo, con una expresión suave de satisfacción celestial, esta María estaba sola, con el rostro desolado vuelto hacia arriba como si buscara en el cielo. Lágrimas como perlas salpicaban sus mejillas. Había perdido a su hijo y Fortune nunca se había sentido tan cerca de ella. El cuerpo de Fortune se conmocionó en ese duelo compartido. Cayó de rodillas ante la Reina del Cielo. ¿Cómo pudo haber abandonado a María, que comprendía su dolor y el de Aminta? ¿Por qué había culpado a María de la muerte de Pedro, cuando la Santísima Madre nunca infligiría el dolor que había sufrido en sus carnes a ningún otro padre? «Perdonadme, por favor, os lo ruego», susurró. «No he seguido vuestro ejemplo como consuelo de mi pena. ¿Qué puedo hacer para corregirlo?» Se secó las lágrimas con la manga de su manto y, mirando los desesperados ojos de María, lo comprendió. Don Blas también era hijo de alguien. Se volvió a mirar a los carniceros que discutían con el cura mientras sujetaban a don Blas, que luchaba contra todos. Fortune caminó silenciosamente hacia ellos, sacando su cuchillo de comer del cinturón. «No», gritó el cura, «no lo podéis matar aquí». Fortune se arrodilló y cortó el cordón alrededor de los tobillos de Blas antes de que nadie se diera cuenta. Cogió los puños de Blas y le clavó el cuchillo en la atadura de sus muñecas, y el prisionero quedó libre. El cura y la multitud se quedaron en silencio asombrados, y don Blas se derrumbó en los brazos del carnicero. «Mirad», gritó un niño señalando detrás de ellos hacia la esquina con la imagen de Santa María. La Santísima Madre se había arrodillado y juntado las manos en oración. Fortune no estaba seguro de si su vista estaba nublada, pero ella parecía mirarlo directamente. La voz de una mujer recorrió la nave suavemente, llegando a cada nicho y a cada arco a pesar de su levedad. «Gracias». Asintiendo dulcemente con la cabeza, la imagen retomó su postura. Si yo me vete alegrado por la Virgen algún bien, dimostraría vera el asino es que bratzen. Estos diré milagre onda vedere sabor, que mostró Santa María converse con amor. A un muy buen caballero es el quito servidor, quien a servirme guía, su corazón es de usted. Si yo me vete alegrado por la Virgen algún bien, dimostraría vera el asino es que bratzen. Había un Silvio que sabía muy amar, posee un caballero maduro y confesar. Dovio fue el prendelo y quisiera matar, el Silvio matara, que no volviese rey. Si yo me vete alegrado por la Virgen algún bien, dimostraría vera el asino es que bratzen. Llevando preso en una iglesia entró, entró por ser él no se lembró. Y pues que vio a imagen da Virgen y os soltó, y humildosa imagen y hizo gracias por él. Si yo me vete alegrado por la Virgen algún bien, demostraría